familia, este matrimonio forma una gran familia de 13 hijos, todos los que vemos por acá. Y cuando lamentablemente Catalina fallece en 1922, al año siguiente muere Santiago. El primero que lo sucede a Santiago es Juan Grafiña, el primer enotécnico en la provincia de San Juan. Juan Grafiña lamentablemente muere muy joven a sus 33 años, está al mando de la bodega solo 2 años. Es por eso que ahí se hace cargo Alberto Grafiña, el hijo más conocido, porque él estuvo al mando de la bodega 50 años. 50 años que por supuesto pasó de todo, pero hay dos hechos muy importantes. Uno es el terremoto de 1944 en nuestra provincia, que seguramente lo han escuchado, y si no, bueno, se los comento. Fue un hecho más lindo que eso es en 1970, cuando se cumplen los 100 años de la bodega. Es ahí cuando Alberto Grafiña lanza la línea Grafiña Centenario. Esta línea que hoy es reconocida a nivel mundial. Gracias Alberto, es reconocida y bueno, es lanzada. Igual la bodega ya había lanzado una línea anteriormente, que era la línea Colón. La Colón, la han escuchado, el vino de mesa, que acá en Argentina es muy común este vino. Este vino fue lanzado en 1930. Fue la primera línea que lanza la bodega. Y luego la Grafiña Centenario. En 1975 muere Alberto, lo sucede Benedicto Grafiña, el último hijo ya del matrimonio, donde este hijo lamentablemente pasa los peores años de la bodega. Estamos hablando de 1980. Crisis económica en nuestro país que lamentablemente afecta a la bodega y la familia Grafiña decide vender las acciones, ¿sí? Desde ahí la bodega ya no tiene, o sea, no se hace cargo la familia Grafiña. Solamente le queda el nombre porque ya es una marca establecida en el mercado. Pero por supuesto la familia Grafiña, ellos toman su rumbo, ninguno desde ese momento tiene relación con la bodega. Desde ahí en adelante han pasado muchas personas por acá, españoles, estadounidenses, bueno, gente que la compraba, la vendía, hasta que en el 2005 la compra Pernod Ricard. Pernod Ricard es una empresa francesa, una multinacional, dueña de otras bodegas de nuestro país. 2 bodegas más tienen, en Salta, en bodegas de Char, en Cafayate Salta, del vino Cafayate, en Mendoza, en San Rafael, Champañera Moon, de este champán tan rico Moon. Bueno, ellos también son dueños de estas 3 bodegas, junto con la bodega Grafiña, que escuchen bien, esto seguramente si se han enterado o no, la bodega ha sido vendida hace un mes. Se ha vendido hacia Seúl, Chile. Así que bueno, ojalá que vengan cambios buenos y seguramente cambios para el museo también. Bueno, ahora es cargar toda la cosecha en los lagares y se empieza con la molienda, que es el momento que estamos viviendo ahora en la bodega. La molienda es cuando se empieza a separar, por un lado el grano de la uva y por el otro lado el escobajo, el racimo, los palos que se le dice, todo lo que se tiene que dejar deshecho y empezar a conseguir el mosto, la pasta para la elaboración de los vinos. Este era el día de paga de los sueldos, donde se juntaba Santiago Grafiña con todos sus empleados, familia, hijos, porque trabajaba toda la familia en esta actividad. Nave de los 40, son 40 piletas de fermentación, hoy declaradas como Patrimonio Histórico de la provincia porque siguen en funcionamiento. Así que es un patrimonio que tenemos acá dentro de la bodega. Uno de los 2 que tenemos que ya les voy a comentar. Esta es una foto que tiene una historia muy bonita porque este es Juan Grafiña estudiando en la Universidad de Alba con Cinzano. ¿Han probado el aperitivo Cinzano? Bueno, Cinzano fue compañero de Juan Grafiña en Italia y las piletas de fermentación que también se siguen utilizando en la actualidad, que la vamos a poder ver. Sigamos. Taller de barricas propio de la bodega también, donde se hacía esta actividad artesanal, construcción artesanal de la barrica. Lamentablemente mano de obra que se ha perdido con el tiempo, y por eso que la barrica hoy ya viene directamente armada, lista para ser utilizada. Antiguamente en San Juan se utilizaba el algarrobo, árbol característico de la provincia, pero no daba los mismos resultados que el roble francés, el americano, los robles hoy mejores del mundo. Es por eso que se decide cambiar al roble. Como les digo, la barrica ya viene lista para ser utilizada. Roble francés. El paso del vino por roble francés hace un vino intenso, con aromas intensos. O sea, todos esos aromas que empezamos a leer en una etiqueta es propia de las barricas.
La americana es todo lo contrario, aromas sutiles, aromas a coco, a vainilla, a dulce de leche, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre las dos barricas y la gran diferencia de líneas que tenemos en la actualidad de estos diferentes tipos de aromas y sabores, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Como pueden observar, en el cartel les puede decir, les va diciendo el varietal, la cosecha, acá tenemos un pinot gris, que luego lo vamos a degustar, y luego vamos a encontrar Malbec. También tenemos Colón, que la línea Colón se sigue produciendo acá, en la bodega. Y las bombas que tenemos acá son 3 piletas de fermentación, por eso el aroma fuerte que sentimos es porque se está fermentando acá abajo. 1910 se hace un festejo para la inauguración de esta cuba y se invitan a 70 personas a almorzar dentro de la cuba, paradas obviamente, pero fue un almuerzo bastante particular, donde luego se cierra y ya se empieza a utilizar solamente para la conservación. No se utilizaba para la fermentación, ¿sí? Conservación. Por supuesto, esto se usó solamente 20 años y luego se deja así como está. En el 2010, recién para el bicentenario de nuestra patria, se declara Patrimonio Histórico de la provincia de San Juan. Por eso que ahora sí, la actividad que mantenemos es la protagonista de nuestra bodega, por supuesto, Valle de Tulum, Valle de Calingasta y el Valle de Pedernal. O sea que es el mismo varietal, pero las uvas se trajeron de diferentes valles, ¿sí? Valle de Pedernal, 1400 metros sobre el nivel del mar, y el Valle Calingasta, que es el precordillerano, límite con Chile, es la zona más alta, 1600 metros sobre el nivel del mar. O sea, pasó por las dos barricas, 6 meses por francesa y 6 meses por americana. Por eso que los aromas que van a sentir pueden ser de las dos barricas. Las primeras barricas que se utilizan del primer y segundo uso son barricas nuevas, bien intensas en aromas a madera. Esas se utilizan para líneas amaderadas como la Gran Reserva. La línea Grafiña utiliza la del tercer y cuarto uso, que es una barrica más usada. Vamos a inclinar la copa a unos 45 grados sobre el papel y vamos a ver la coloración de este vino. Rojo rubí es la característica de este Malbec cosecha 2016. El brillo también, por supuesto, como les decía anteriormente. Segundo paso, el olfato. Ciruela, cereza, frambuesa, frutilla, propio del Malbec. En madera se puede sentir, pero muy suavecita. Se puede sentir el chocolate, pero muy suave. La vainilla también, pero muy suave. Y el tercer paso, sí, ya es la degustación. El olor rico. Me gusta más. Donde van a sentir el sabor, que es muy suave, es un Malbec muy suave, muy ligero. Este paso de la barrica americana también hizo bajar los taninos. Entonces, la astringencia la vamos a sentir, pero muy suave. ¿Gustó? Es rico. ¿Qué línea de Grafiña era, habías dicho? Esta es la línea Grafiña. Grafiña seca. La Gran Reserva, que es Grafiña Gran Reserva, es la maderada. Esta es la frutal. Ah. ¿Sí? Es Malbec. Este es Malbec. Malbec, línea frutal. Muy bien. Muchas gracias. Tienen un libro de visita acá, si quieren dejar un saludo a nuestro